Bendito Dios, te damos muchas gracias por la bendición de estar nuevamente aquí. Gracias Dios porque tú eres fiel y como lo cantábamos el día de hoy, tú has sido bueno, Señor, nos has mostrado tu misericordia, has renovado, Señor, cada día tu misericordia sobre nosotros y en verdad estamos agradecidos. Gracias por este año nuevo que tú nos das como planeta Tierra, pero también el poderlo considerar en lo personal. Cada uno ver tu fidelidad a través del año, a través de las diferentes pruebas, de las diferentes circunstancias de nuestra vida. Gracias por permitirnos llegar a este nuevo año con la visión aún de poder considerar algunas cosas, retomar algunas otras, un tiempo de poder meditar, de considerar, Señor, cuál ha sido nuestro caminar y qué cosas podemos seguir adelante. Muéstranos tu voluntad, Señor, y te ruego que lo que hemos de considerar este día sea de bendición para los oyentes, como lo ha sido para mí el considerarlo, para compartirlo. Y te ruego también que tú dirijas cada cosa este día, Señor, tanto en este grupo como en los diferentes grupos, como en tu iglesia en general, que tu nombre sea alabado, tu corazón sea satisfecho, Señor. Ponemos todo esto en tus manos, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, pues el día de hoy les quiero compartir de un tema del que he estado ya hablándoles en varias ocasiones, como compartiéndoles o amenazándoles un poco, ¿no?, de que íbamos a hablar de este tema. Y como pues, la mayoría de ustedes lo saben, en mi forma de preparar mis estudios para lo que vamos a compartir, mucho mi manera ha sido estudiar, tener mi estudio personal y considerar sobre eso y ver qué es lo que continúa en nuestro estudio y ahora sí que combinar, ¿no?, lo que he estado estudiando, mi consideración y demás. Y generalmente va siendo así conforme se va dando el momento de compartir. Y pocas veces en mi vida tengo por ahí 4 o 5 estudios que han sido así preparados de mucho tiempo y de estar meditando mucho y orando mucho y muchos de ellos, por lo mismo que han estado en mi mente, en mi corazón dando vueltas, pues los he usado algunos conceptos como ejemplos de repente cuando estoy hablando de otros temas. Fue así cuando el tema del Isaac, tengo por ahí el tema de la propiciación también, que si Dios permite pronto lo volveremos a considerar porque me parece muy importante. Pero este tema que les quiero compartir el día de hoy es un tema interesante que además tiene como parte de su encanto, voy a decirles así, que llevo años y años considerándolo y usando, insisto, en algunos momentos como ejemplo particular de alguna situación. Pero fue realmente hasta los últimos 2 o 3 meses que ya me tomé la tarea de empezar a hacer mis notas y consideraciones y los diferentes ángulos para ya no ser como parte de un estudio adicional, sino ser el personaje principal, ¿no?, en su propio estudio. Y entonces ha sido un ruego constante delante del Señor el que sea de bendición, pero no solo que sea de bendición, tiene mucho propósito, mucho sentido, que sea el primer mensaje que les quiero compartir este año. Hay 2 mensajes que les quiero compartir este año, este que vamos a escuchar el día de hoy y el que, si Dios nos presta vida y no tiene otro plan, les quiero compartir la próxima semana. Y ambos mensajes me parecen muy importantes en la perspectiva de lo que va a ser nuestra visión como iglesia a trabajar durante este año. Entonces, les voy a pedir que presten mucha atención. Si tienen dudas, comentarios, como siempre, con toda libertad lo pueden hacer o las pueden expresar. Pero me gustaría mucho que pudiéramos ver lo que Dios nos quiere hablar a través de esto lo más detalladamente o a fondo posible. Y el siguiente tema tiene mucho sentido también con la visión que ha puesto Dios en mi corazón de lo que viene este año nuevo. Muy bien, el tema está titulado El complejo USA. ¿Saben qué es un complejo? No en el sentido de
un edificio o unas instalaciones, sino un complejo desde la perspectiva de la psicología. ¿Me podrían decir qué es eso? No. Bueno, sí, entiendo lo del tema de la complejidad, ¿no? Cuando es algo complejo, difícil. No, pero este es otra. Es una idea errónea que tienes de ti mismo. Puede ser también. ¿Alguien más? Así es. Un complejo psicológico, aquí tengo mi nota, dice, es un conjunto de ideas o creencias que nacen a raíz de experiencias, traumas que una persona vive o enseñanzas que le afectan emocionalmente. Esto, dice, se suele forjar durante la infancia, cuando estamos en plena formación de nuestra identidad o personalidad, aunque obviamente también se puede desarrollar ya de adulto, sobre todo en cambios de cuando tenemos ya una constancia, un trabajo, un lugar de vivienda y demás, y de repente cambiamos y empezamos a aprender nuevas cosas, se llegan a generar ciertos complejos, ¿no? Y terminan afectando la manera en la que nos desarrollamos y las cosas que decidimos. Terminan siendo como una especie de lo que hemos hablado ya varias veces aquí, de estas cosas que van formando nuestra mente, que a veces ni siquiera nos damos cuenta qué tan arraigados tenemos ya ciertos conceptos, pensamientos, que al momento de actuar, y sobre todo cuando se necesita actuar sin pensarlo mucho, entonces salen esas cosas que tal vez en una conversación nosotros diríamos, no, yo nunca, jamás. De pronto en la sorpresa, vamos a decirlo así, se genera una respuesta que deja ver lo que verdaderamente hemos permitido que nuestro corazón se llene. Entonces les voy a pedir a alguien que se disponga a leer en 2 de Samuel, capítulo 6, y vamos a leer los primeros 8 versículos. Segunda de Samuel 6. Están ahí arriba. Del 1 al 8, por favor, sí. David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel, 30,000, y se levantó David y partió de Baalah de Judá con todo el pueblo que tenía consigo, para hacer pasar de allí el arca de Dios, sobre la cual era invocado el nombre del Señor de los ejércitos, que mora entre los querubines. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y la llevaron de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, y Usa y Ahío, Ahí, sí. hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Y cuando lo llevaban de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, con el arca de Dios, Ahío iba delante del arca. Y David y toda la casa de Israel danzaban delante del Señor con toda clase de instrumentos de madera de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. Cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo, porque los bueyes tropezaban. Y el furor del Señor se encendió contra Usa, y lo hirió allí Dios por aquella temeridad, y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Y se entristeció David por haber herido al Señor a Usa, y fue llamado a aquel lugar Pérez Usa, hasta hoy. No es Usa Pérez, es Pérez Usa. De ahí viene el concepto de la idea de el complejo de Usa. Cuando nosotros podemos tener este complejo de toda esta historia, les voy a hacer una pregunta, un par de preguntas retóricas. Si quieren responder y exponerse, pues allá ustedes. ¿Alguna vez han tratado de ayudar a Dios? Sean muy sinceros en su pensamiento. ¿Alguna vez han creído que dependía de ustedes que salieran las cosas bien? Y está interesante las dos preguntas si se dan cuenta, porque la primera suena, y siendo sinceros podemos decir, pues sí,
pero generalmente decimos, pues nací a ayudar a Dios, pues, pero cuando caemos en la idea de, ¿sientes que las cosas dependían de ti para que salieran bien? Creo que esta historia de Usa necesita darnos una lección muy importante respecto al temor reverente que habla que tenía nuestro Señor Jesús. Respecto a la obediencia, a la santidad de Dios y al aprecio por la presencia de Dios. Quiero hablarles de estas tres cosas: la reverencia, la obediencia a Dios, la santidad de Dios y el aprecio por su presencia. ¿Ustedes creen que Usa tuvo una mala intención al meter la mano? Yo creo que tenía una buena intención. Es más, si recordamos la historia, ahorita vamos a hacer un recuento breve de la historia. Para eso Usa estaba ahí. Fue puesto para ir guiando y cuidando el carro sobre el que venía puesta el arca del pacto. Y si uno piensa, pues para eso lo pusieron, entonces ¿por qué hay una molestia de Dios al momento de él hacer su chamba, por decirlo así? Yo creo que la acción tal cual de Usa en realidad nos revela una comprensión equivocada que él tenía de su función, de su llamado, del carácter de Dios y además del sistema en el que estaba envuelto en ese momento. Me gustaría que hoy viéramos esto, ¿no? Que se le tituló así, el complejo Usa, y que podamos ver la manera de hacer una introspección y ver de qué manera o hasta dónde nosotros hemos permitido esta forma en nuestra vida y de qué manera también, creo que solo con estudiarlo, ni siquiera tengo que darle los 3 pasos para salir de esto, creo que solo con considerar estos puntos podemos tener una reflexión importante de cómo evitarlo en nuestra vida. El primer punto que les quiero hablar es bien tremendo. ¿Saben qué significa eso? Copiar, pegar. Control C, control V. Copiando los métodos del mundo se llama esta primera sección. Y vamos a dar un poquito de trasfondo a la historia que nos acaba de leer Noé. Así que ahora les voy a pedir que me apoyen a leer, pero ahora Primera de Samuel, también curiosamente en el capítulo 6, para que vean un poquito del copy-paste, hasta sin querer, creo, no sé, tal vez sí venía de Dios ahí que quedara en los capítulos 6 también. Y les voy a pedir que me ayuden a leer en los versículos 7 al 12. Esto es Primera de Samuel 6, 7 al 12. Chopas, te impactó mucho. Ahora un carro nuevo y tomen luego 2 vacas que críen, a las cuales no haya sido puesto yugo, y un cielo, no sé, las vacas al carro, y hagan volver sus becerros de detrás de ellas a casa. Tomarán luego el arca del Señor y la pondrán sobre el carro, y las joyas de oro que le han de pagar en ofrenda en ofrenda por la culpa, las pondrán en una caja al lado de ella y las dejarán que se vayan. Y observarán si sube por el camino de su tierra a Bet-Semes. Él nos ha hecho este mal tan grande, y si no, sabremos que no es su mano la que nos ha herido, sino que esto ocurrió por accidente. Y aquellos hombres lo hicieron así. Tomando 2 vacas que criaban, las pusieron al carro y encerraron en casa sus becerros. Luego pusieron el arca de Dios sobre el carro y la caja con los ratones de oro y las figuras de sus tumores. Y las vacas se encaminaron por el camino de Bet-Semes y seguían camino recto, andando y bramando sin apartarse ni a derecha ni a izquierda. Y los príncipes de los filisteos fueron tras ellas hasta el límite de Bet-Semes.
Si quieres, continuar hasta el 14, por favor. Y los de Bet-Semes segaban el trigo en el valle, y alzando los ojos vieron el arca, y se regocijaron cuando la vieron. Y el carro vino al campo de Josué de Bet-Semes, y paró allí donde había una gran piedra. Y ellos cortaron la madera del carro, y ofrecieron las vacas en holocausto al Señor. Bueno, el trasfondo es que los filisteos tienen el arca del pacto. ¿Sí recuerdan por qué los filisteos tienen el arca del pacto? ¿O se los platico rápido? Bueno, se los platico rápido. Con su cara de... No. Todo el tema que se da entre la batalla de los filisteos contra los israelitas en la época de Elí como juez de Israel. Y los hijos de Elí tienen esta grandiosa idea de llevarse el arca del pacto al centro de la batalla, cosa que Dios nunca mandó a hacer, que eso es importante en lo que estamos hablando hoy también. Y esto es importante como dato adicional. Ellos dijeron, vamos a traer la presencia de Dios a un lugar. Y uno podría decir, ¿qué de malo tiene eso? El asunto es que eso nunca lo mandó el Señor. Y a pesar de que los filisteos les dio miedito porque escucharon el estruendo de regocijo del ejército israelí porque llegó el arca en medio de ellos, y ellos sí pensaron, ya la hicimos, o sea, con el arca aquí ya la hicimos. Y de hecho, muy probablemente ellos se confiaron y dejaron de hacer lo que les tocaba hacer por considerar que por el puro hecho de tener el arca allí, ya lo habían logrado. Y dejaron de hacer muy probablemente lo que Dios sí les había mandado hacer. Y entonces sufren una derrota penosa. Y los filisteos terminan llevándose, y por cierto los hijos de Eli terminan muertos en esta batalla, lo que después causa una impresión tan fuerte a Eli que cae de espaldas y se muere, ¿no? No sabemos si del infarto o de la desnucada, pero probablemente las dos aportaron a su muerte. Y entonces ya es donde Samuel toma la función de juez. Entonces los filisteos toman el arca del pacto y se la llevan al templo de su dios llamado Dagón, que se sabe era una figura de un dragón de cabezas y con sus alas y así muy impresionante. Y bueno, se da este evento de que la figura del dios Dagón cae y se le parte la cabeza. Y ellos pues empiezan a entender que algo está sucediendo, pero todavía la mantienen, y el juicio de Dios viene tan fuerte que empiezan a tener estos tumores y empiezan a haber mortandad y enfermedad, y les empieza a ir, ahora sí que como en feria diríamos nosotros. Y entonces los líderes llaman a sus sátrapas, a sus magos, a sus entendidos de la época y les dicen qué podemos hacer. Algo está sucediendo. Ya no lo leía yo le pedí a mi mamá que lo leyera, pero les voy a leer lo que dice el versículo 5 de ahí del capítulo 6 de Primera de Samuel. Dice, harán pues figuras de sus tumores y de sus ratones que destruyen la tierra y darán gloria al Dios de Israel. Quizá aliviará su mano de sobre nosotros y de sobre nuestros dioses y sobre nuestra tierra. Entonces ellos, con todo y su limitación y sus religiones extrañas, pudieron entender que esto venía de parte de Dios y que iban a tener que hacer una especie de tributo y de devolver el arca para evitar que esto continuara. Tuvieron, pues, yo podría decir, una revelación, una iluminación de que eso era. Después lo que hacen es algo muy lógico en su contexto de su cultura. Si vamos a devolverle esto para darle gloria al Dios de Israel, pues no lo vamos a hacer de cualquier manera, vamos a poner un carro nuevecito, ¿no? Como dándole cierta respeto, ¿no? Y después tienen esta acción muy interesante que es poner 2 vacas recién paridas a llevar el carro y a apartar a sus becerros hacia los lados, ¿no? Para que lo lógico es que las vacas se desviaran hacia sus becerros. Entonces por eso ellos dicen y caen en esta, les digo, es como una especie de razonamiento muy
interesante, como que sin mayor trasfondo, sin mayor cosa que sepamos nosotros cómo es que llegaron a esas conclusiones. Ellos dicen, si las vacas siguen, es que sí es el Dios de los israelitas quien nos está haciendo esto, y si no, pues es que fue una triste coincidencia, ¿no? Y cuando ellos ven que se va y efectivamente cesan estas pestes, ¿no? Entonces pueden reconocer que Dios lo hizo así y recibió su ofrenda y recibió su actitud reverente, ¿no? Porque ellos tuvieron una actitud reverente después de la sacudida que les dio. Aquí lo tremendo, mis hermanos, si pusieron atención en lo que nos leyó Noé de la descripción del momento con Usa, es que David transportó el arca en un carro nuevo. ¿Les parece conocido? David siguió el modelo de los filisteos al devolver el arca, no el modelo de Dios. Parecía una solución muy lógica y hasta muy moderna, como diciendo, bueno, es que tal vez Dios les dijo que eran los sacerdotes porque era lo que había. Pero hoy pues ya tenemos más tecnología. Entonces, David pudo haber pensado, pues esta es una solución más práctica. No andas, en vez de usar 8, 10, 12 personas, usas 2, los que van ahí guiando nada más. Pero para que no se nos olvide, vamos a leer en Éxodo, capítulo 25. Y vamos a leer. Se me escondió. Bueno, está en el versículo 14, pero no es el pasaje que lo dice con claridad, pero dice, y meterás las varas por los anillos a los lados del arca para llevar el arca con ellas. Ya después, cuando está dando toda la instrucción, Dios le dice claramente que van a ir 2 sacerdotes, 2 levitas en cada esquina. Entonces iba a tener un montón de suspensiones independientes, como les decía, ¿no? Al menos 16 suspensiones independientes. Entonces, en el plan de Dios era que se metieran estas barras por los anillos que estaban en las orillas del arca y se iban a llevar en los hombros, cargando. ¿Y saben qué fue lo más impresionante? Que así se hizo durante 40 años en el desierto. Y pasaron por las zonas más inhóspitas, más complicadas. Bueno, cruzaron el Jordán, pasaron muchos lugares que no eran fáciles de cruzar. Pero con esta forma de amortiguar tanto a través de los que estaban ahí, pues se iba controlando, porque además iban otros alrededor también apoyándoles y cuidando. En el plan de Dios, en la ley de Dios, estaba especificado que el arca debía cargarse sobre los hombros. Pero David pensó que era buena idea la de los filisteos y cometió el grave error de imitar los métodos ajenos y terminó como un verdadero desastre, trágico. Por eso les decía que de una u otra manera, ahorita lo vamos a ver otra vez, Usa sí tiene una participación importante que vamos a considerar, pero también se encontró en un sistema que ya venía con un problema, que era haber imitado esto. Y como reflexión o consideración a este primer punto,
creo que como creyentes, como hijo de Dios, necesitamos tener mucho cuidado, mucho cuidado. No que no vayamos actualizando cosas prácticas, porque lo hemos dicho ya muchas veces, solo esto, ¿no? El micrófono, las bocinas, el lugar, las cosas que se llegan a utilizar, pues se utilizan y son útiles. Pero no, mis hermanos, cuando hay algo claramente establecido por Dios de una manera. El adoptar formas, aunque parecieran más eficaces o más inteligentes, son un riesgo muy grave de apartarnos del propósito de Dios. Y ustedes lo han notado conmigo, muy a menudo lo que Dios establece y la forma en la que Él nos guía a hacer cosas es muy diferente a lo que es lo normal, a lo que es lo aceptado. Es más, muchas veces termina hasta en cierta manera desafiando nuestra misma lógica terrenal y humana, ¿no? Y cuando nosotros podemos hablar de las cosas que nos llevaron a tomar ciertas decisiones o los principios, la gente que no ha caminado con el Señor, por eso dice el apóstol Pablo, que es una locura el camino del evangelio, porque de repente es como, ¿cómo crees? ¿No? A menudo, no siempre, pero a menudo las cosas que Dios nos lleva a hacer aún desafían nuestra lógica humana. Y dice esta consideración, dice, imitar el mundo en lugar de obedecer a Dios nos aleja de su propósito y pone en riesgo nuestra comunión con Él. El domingo pasado, a quienes tuvieron la oportunidad de escuchar el mensaje, les compartía respecto a la trascendencia de nuestras decisiones y ponía ahí varios ejemplos y estuvimos hablando de eso bastante. Pero una de las cosas que para mí me parece muy importante considerar y aplicar en esto que estamos hablando en este momento es de las cosas que nos distraen, que por sí mismas no parecerían tan malas o tan graves. Yo les decía la semana pasada que una de las principales búsquedas del ser humano es huir de la dificultad, del sufrimiento, es buscar comodidad, cosas que tal vez en sí mismas no son malas ni pecaminosas, pero cuando éstas se convierten en nuestra razón, se convierten en nuestro motivo, en nuestro motor, en lo que nos alienta a ir, a venir, a accionar, a hacer grandes esfuerzos, es librarnos del padecimiento. Y creo que hemos podido todos nosotros enfrentar en algún momento dado que el camino por el que el Señor nos lleva es el del sufrimiento y el del padecimiento, el camino difícil. Pero ayer lo compartíamos en la reunión de matrimonios. No con el fin de que Dios se alegra de que pasemos dificultades. A Dios no le divierte vernos padeciendo dificultades, pero cuán necesario nos es pasar por diversas pruebas, como dice la palabra, ¿no? Para poder ser perfeccionados. Pero nosotros huimos de eso, entonces al final, y lo decíamos hoy, creo que lo vemos muy claramente de nuestra generación y tal vez el par de generaciones que siguen a la mía, sobre todo lo puedo ver mucho, tenemos niñitos de 35, 40 años que siguen pensando en videojuegos y en la siguiente borrachera, ¿no? Y uno podría decir, los veo ahorita y los veo hace 20 años y están exactamente en lo mismo, nada más gordos y más viejos, ¿no? Más acabados. Y es penoso, pero en realidad, sí, más pelones. En realidad ha venido como resultado de que ellos mismos y a veces los papás mismos, las autoridades, están buscando evitarles el sufrimiento y tomar estos modelos de este mundo que parecen muy loables, muy inteligentes, muy modernos, cuando el camino que el Señor ha trazado está perfectamente dispuesto para que nosotros podamos crecer y madurar en perfección. Vamos a leer un par de pasajes, a ver, ayúdenme por favor. El primero está en Romanos 12:2
y el segundo en Colosenses 2:8, así que vayan por ahí, quien quiera pueda leer Romanos 12:2 y después Colosenses 2:8. ¿Nadie? Escribo Colosenses, pero creo que primero va Romanos. Romanos 12:2. Adelante, amigo. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ha sido más claro, mis hermanos. Fíjense, y es bien interesante porque lo que está diciendo el apóstol Pablo es, renuévense, renuévense. O sea, no nos está diciendo, quédense relegados, ¿no? En las ideas del pasado. Sí está diciendo, hay una renovación, hay una actualización, vamos a decir, del pensamiento. Pero como tomando como base que a Dios y su voluntad y su enseñanza y sus principios. Los principios de Dios son eternos, tienen una cualidad que ningún otro principio tiene. Hay leyes que hoy ya no aplican, ¿no? Alguna vez estaba leyendo de las leyes de, por ejemplo, cuántos caballos podían tirar de una carroza, ¿no? Y hoy para nosotros, pues ya no, esa ley ya no aplica. Habrá tal vez algún lugar donde pueda aplicar, pero en la Ciudad de México esa ley ya no aplica. Y si yo llevo la ley de, no sé, el límite de velocidad en vías rápidas a hace unos años, pues ni siquiera se podía, ¿no? Era una locura. A final de cuentas, los principios, las leyes del hombre, por eso hay reformas y por eso hay actualizaciones de las leyes y para eso existen las cámaras que están ahí todo el tiempo modificando las leyes, porque a final de cuentas, sí, hay una... Estás picándole algo. Hay un desfase, vamos a decir, una desactualización, pierden vigencia leyes. Pero los principios de Dios, no, esos aplican en todo tiempo, en todo lugar, a cualquier persona, en cualquier situación social, civil, como quiera. Eso es lo precioso de poder renovar nuestra mente, transformándonos por la renovación de nuestra mente, de nuestro entendimiento, para comprobar cuál es la voluntad de Dios buena, es agradable, es perfecta, siempre. Ahora sí, Manuelito, por favor. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según la tradición de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Otra vez, ha sido más claro. Tremendo, por eso pensar que lo que hizo David fue imitar el modelo del mundo. O sea, el problema no se da solo cuando Usa mete las manos, que literalmente hasta usamos esa expresión, ¿no? De meter las manos. Fue lo que hizo Usa. El problema viene aún un poco antes, en el momento que David los pone en una posición de riesgo por no atender a la voluntad de Dios. Entonces, muchas de las cosas que nosotros nos encontramos y a veces sentimos que es por esto que no hice, ¿no? Como si fuera una sola acción. Y muchas veces nos olvidamos de todo el contexto. Y vamos a regresar al complejo de Usa. Ese era solamente un poquito de contexto, el trasfondo. Usa tuvo la presunción de ayudar a Dios. Él presumió que podía ayudar a Dios. Él asumió previamente que podía ayudar a Dios. Y Usa creyó que su intervención era necesaria en ese momento. ¿Qué fue lo que pensó Usa? Ya nos estamos metiendo muy a sus pensamientos, ¿no? Pero para aprender nosotros una lección. ¿Cómo? Sí. Es que no razonó, reaccionó. No, yo sí creo que sí razonó un poquito.
Sí, pero, o sea, no, por eso no quiero que perdamos de vista lo que empezamos a ver con lo del tema de los complejos. Es decir, tal vez no tuvo mucho tiempo para razonar, porque fue una reacción del momento. Y tal vez en el momento, como tú dices, no es así, será bueno, será malo. El asunto es que cuando tú reaccionas, estás manifestando lo que tú crees, lo que tú has venido trabajando hasta ese momento. Las reacciones son evidencias de nuestras creencias, de nuestros pensamientos, de nuestros razonamientos más genuinos, vamos a decir, más animales, déjame decírtelo así, ¿no? Más inconscientes. Pero esos reflejos inconscientes vienen como resultado de una construcción. De eso hablábamos recientemente, no sé si recuerdan, ¿no? Cuando hablábamos del temor, qué cosas nos causan temor. Muchas veces son cosas que hemos aprendido que nos hacen daño, que son peligrosas, pero en realidad no lo son, ¿no? Pero se nos ha enseñado, o sí lo son y se nos enseñó bien. Pero el momento de la reacción evidencia lo que realmente tú crees. En el momento que tú actúas sin razonarlo mucho, porque muchas veces razonarlo más nos lleva a detenernos, a decir no, pues no, o qué van a pensar los que me ven, o muchas cosas. Pero en el momento que es el momento de la reacción, va a manifestar realmente lo que tú estás pensando. Tal vez lo que Dios quería es que realmente el arca cayera, ¿no? Tal vez. Y llevaban un trayecto ya avanzado. Usa se dio cuenta que pues, no había pasado a mayores, pero aunque realmente aquí el actor intelectual fue David, y por esa decisión uno puede, le mencionaba a muchachos que podría ser hasta injusta, ¿no? Porque finalmente Usa lo que hizo es pues, acatar la orden de David, ¿no? Y pero pues, como dice el dicho, no tanto peca que mata la. Digo, no es. Pues sí. Pero sí se corrompió, o sea. Sí, o sea, el problema de David fue uno y el problema de Usa fue otro. Tal vez tengan algo que ver, pero sí son dos problemas diferentes. Nuestras decisiones como líderes, ¿cómo pueden llevar Por supuesto. Y eso, por eso tienen una responsabilidad mucho mayor y un juicio mucho mayor. Yo creo que el problema tú lo mencionabas, ¿no? O sea, había una instrucción y una indicación muy precisa sobre cómo manipular el arca, ¿no? Entonces, yo creo que el problema es ese, ¿no? Que a lo mejor había una buena intención, pero también Usa debía saber, y estaba la instrucción ahí de cómo se manipulaba el arca, que fue lo que no se hizo, ¿no? Lo que estuvo mal. Y yo entiendo, no sé, tal vez me equivoco, pero en la lectura que hago, porque dice que tropezaban los bueyes, o sea, se entiende como que era... Empezó un sinuoso. Entonces, definitivamente creo que hubo tiempo así como de decir, pues va, aquí no se vaya a caer, igual si veo que ya se mueve mucho para acá. No funcionó mucho, ¿no? O sea, sí entiendo según como veo cómo está La descripción. el verbo en el que está, como que era algo que estaba como pasando y entonces fue cuando tomó esa decisión, sabiendo que no era la indicación de cómo manipular el arca. Sí, y el Señor se lo recuerda en Primera de Crónicas 3. Pues sí. No. Porque además algo importante, perdona, no olvidemos, y que es un poquito el contexto que sobre el cual ya estoy dando un poquito por hecho que todos ya lo tenemos claro, es que Usa era hijo de Abinadab, que era un levita. Él era un levita, ¿no? Obviamente, pero es decir, ellos sabían y conocían esa instrucción, ¿no? Entonces no era desconocimiento de causa el caso de Usa. Primera de Crónicas 15:14, ahí el Señor les vuelve a remarcar cómo, o sea, que lo llevarán sobre sus hombros como el Señor es indicado. Sí, lo tenía que leer. Sí. Claro.
Ujú. En ese momento, de nada. Digo, aunque tal vez antes si le hubieran preguntado, él podría haber dado un discurso impresionante de cómo es que se tenía que tratar el asunto. Pero por eso les digo, lo que sucede cuando reaccionamos habla de lo que verdaderamente creemos, lo que verdaderamente hay en nuestro corazón, más allá del conocimiento intelectual o la presión social. Las reacciones inmediatas son las que hablan mucho de qué es lo que hemos realmente estado alimentando en nuestro corazón. Ahorita vamos a ver un punto que les quiero proponer que se me hace muy interesante. A ver, primero a Manuel y luego a mi mamá. Mm. Ujú, sí, muy impresionantes. Ujú. Las medidas de seguridad, sí. Uf. Oh, a meter las manos, literal. Oh. En su caso. De todos modos, sí. Ujú. Ujú, ujú. Y yo pienso, digo, sin querer meterme en la historia, pero del que quiere salvar la carga, muchas veces también tiene que ver con la presión que es puesta sobre ti por los que están sobre de ti, ¿no? El valor tan grande que le ponen a lo que tú estás llevando que te pueden hacer sentir que tú no tienes, o sea, tienes la responsabilidad, pero no tienes tanto valor como lo que tú estás transportando, por ejemplo, ¿no? Entonces, les digo, son esas cosas que están grabadas en un nivel más profundo de nuestra conciencia, porque tú le dirías, ¿te aventarías para que te aplaste? No va a matar por eso. Pero en el momento la reacción habla de que sí se le ha dado un valor tan grande a eso, más que aún a la propia integridad, o puede hablar también un poquito de creerse Superman también de repente, ¿no? De sí poderla, ¿no? Sí, solo señalando esto que dice Yolita, por eso el Salmo 1 dice, no, o sea, en la ley del Señor meditar. De día y de noche. Esto que dices, ¿no? Lo que hay en nuestro corazón. Y precisamente él como levita sabía que el arca tampoco era transportada al aire, era cubierta, estaba cubierta el arca y ahí no lo estaba
equivocadamente, pero sí tenía una buena intención, ¿no? O sea, fue más allá de no entender que, o sea, Dios no le ayudamos, o sea, Dios no le protegemos, a Dios no lo defendemos. O Es sea, que ese es el punto. bueno, pero nada más tantito, Ujú. es que recordaba por esto. Algunos sabrán, no sé, que hace algunos años, no sé, hablando otra vez, unos 6 años, donde vivíamos en una planta baja, y nuestro vecino del piso siguiente nos fue a tocar y nos dijo que si podíamos ayudarle porque su sobrina había cerrado una de las recámaras y necesitaba entrar por la ventana. Y nosotros teníamos un patio y entonces él nos pedía poner una escalera que teníamos nosotros para poder subir. Esta escalera especialmente era muy pesada, era de esas que se hacen como burro, pero era muy pesadita, ¿verdad? Ujú. Entonces, esta escalera, a la hora que se ponía en forma de no sé, se tenía que asegurar para que no se abriera. Entonces estaba mi esposito, estaba Dana y el vecino. Yo no estaba ahí en ese momento. Entonces, el vecino, que era un poquito Pesadito, digamos. pesadito en muchos sentidos, muy imprudente, o sea, era como muy Aventado, sí, era muy acelerado. Entonces, apenas había abierto mi esposo, no dejó que se pusiera seguro, se sube y la escalera hace esto y Dana, les puedo decir, en su afán de Ayudar. ayudar, entonces ella está parada y trata de detener, o sea, equivocadamente, la escalera para que él no cayera y sostener. Entonces, Dana, es que, o sea, de alguna manera fuimos enseñados a ayudar, Sí, a intervenir. a ver por el demás, que lo que uno menos piensa es en sí mismo. Y entonces ella detiene y uno de los eslabones le pega en las espinillas, que seguramente se fracturan. Bueno, ya es la historia larga, pero bueno, el Señor intervino de veras porque hizo algo increíble en sus piernas. Pero ella decía que ella sentía las piernas así como las caricaturas, ¿no? Así metiditas la forma del eslabón. Pero Escalón. del escaloncito, ¿no? De la escalerilla esta. Pero estas son cosas, por eso ahorita que pensaba en esto me recordaba esa experiencia, porque mucho es a veces el querer ayudar que no suceda algo, lo que nos hace reaccionar de esa manera. Y en un sentido está bien, pero aquí el problema o lo importante que necesitamos considerar es una gran pregunta. ¿Recuerdan bien lo que leyó Noé? ¿O necesitan que lo lea otra vez ya con el contexto? A ver, Leo, ayúdanos, Noé, a leerlo otra vez. 6, 1 al 8. Uh-huh. Escuchen con atención ya que hemos considerado estas cosas. David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel, 30,000. Y se levantó David y partió de Bala de Judá con todo el pueblo que tenía consigo, para hacer pasar de allí el arca de Dios, sobre la cual era invocado el nombre del Señor de los ejércitos, que mora entre los querubines. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y la llevaron de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, y Usa y Ahío, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Y cuando lo llevaban de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, con el arca de Dios, Ahío iba delante del arca. Y David y toda la casa de Israel danzaban delante del Señor con toda clase de instrumentos de madera de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. Cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo, porque los bueyes tropezaban. Y el furor del Señor se encendió contra Usa, y lo hirió allí Dios por aquella penitencia, y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Y se entristeció David por haber herido el Señor a Usa, y fue llamado a aquel lugar Pérez Usa hasta hoy. Ahora, ya habiendo releído la historia, es de llamar la atención dos cosas importantes.
Una es el contexto, lo que les decía hace rato. ¿Dónde va el arca? ¿Cómo va todo el mundo ahí? ¿Había personas suficientes? Nada más 30,000, o sea, sí había como para hacer las cosas bien hechas. Todo a la algarabía porque iba el arca del pacto. Pero sucede otra situación que es una circunstancia en el ambiente, y es que los bueyes tropezaban. Y eso es lo que Mira usa. Ahora, ¿por qué o podemos inclinarnos a que sí hubo un problema en la percepción de quién es Dios respecto a Usa y de su corazón? Por lo que aclara ahí fuertemente que Dios se enojó mucho contra Usa. ¿Por qué se habría de enojar contra Usa si su intención era bonita y linda? Porque en realidad su acción estaba hablando de lo que verdaderamente él creía respecto a Dios. Por eso ahí está esta frase: Usa creyó que su intervención era necesaria, pero olvidó que el arca representaba la presencia misma de Dios, que no necesita nuestra ayuda para llevar a cabo su obra. Su acción, aunque podríamos pensar bien intencionado, fue una muestra verdaderamente de irreverencia, mis hermanos. Fue una actitud temeraria, irreverente. ¿Sí? ¿Tropezaban? ¿También? Se puede sobreentender, pero también se podría entender que no. Tal vez no, pero él tal vez lo supuso y dijo para evitar. Sí, como decía tu papá, ¿no? Hay una forma, o sea, el problema, ¿qué quiere decir temerario? Pero así si decimos muy literalmente, ¿quién es alguien temerario? Que no tiene temor. Literal quiere decir que no tiene temor del asunto. Y si estamos hablando respecto a Dios, ¿ustedes creen que no tenerle temor es algo correcto, sabio? No. Lo que le molesta al Señor es su irreverencia. Él no actuó reverentemente ante Dios. Él dijo, yo te ayudo. Vamos a leer 2 pasajes y vamos a seguir a la propuesta que les voy a dar por qué creo que sucedió esto y que tenemos que tener mucho cuidado. Isaías 55, 8 y 9. Alguien ayúdeme, Isaías 55, 8 y 9. Y alguien más, Proverbios 3, 5, por favor. ¿55, 8 y 9? Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, y vuestros caminos mis caminos, dijo Dios. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. O sea, ante cualquier cosa que a nosotros se nos vaya a ocurrir y pensemos respecto a Dios, porque yo puedo entender respecto al vecino. Y muchas cosas que así podemos reaccionar y llevar consecuencias y a veces asumirlas porque valía la pena. Pero si estamos hablando del Señor, de su obra, de su santidad, de su presencia, sus pensamientos son siempre mucho más altos. O sea, no hay nada que nosotros podamos pensar, que podemos actuar e intervenir, que vaya a lograr ayudar. Dice la palabra, ¿quién jamás ha sido el consejero de Dios? ¿Quién se ha podido poner en su presencia y decirle, ¿por qué no haces así y así? Por supuesto, y tiene que ver con cuando tú te fijas solamente en la escena. Tu vista está puesta en el momento y no de quién se trata, porque era la presencia de Dios misma. Y lo dice, ahí es donde se invocaba el nombre del Señor, por eso ellos iban gozosísimos. Pero él perdió de vista de qué se trataba y solamente se fijó, camino sinuoso, tropieza, y ya sonó la campana. Vámonos. No es cierto. El asunto es el siguiente, lo que había en su corazón, sus pensamientos limitados, cortos, ofendieron la santidad de Dios, porque sus pensamientos son más altos. Ahora sí. Ahorita lo vemos. Ahorita lo vemos porque es importante. Proverbios 3, 5.
Esto es súper importante para que nos lo grabemos en nuestra mentecita y nuestro corazón. Proverbios 3, 5. Fíate de Dios de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Vuelvo a hacer la misma pregunta. ¿Más claro? Gracias por quitarme mis cosas, el orden que llevaba. Ya no le piqué. Fíate del Señor de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Ahorita apoyo, quédense con la palabra apoyo en su mente un momentito, ¿sí? No se les olvida, pónganle ahí un pin. Pin. Usa creyó que su intervención era necesaria. Y se los voy a decir de una manera muy clara. A Dios le ofende cuando te crees necesario. Cuando crees que si tú no actúas, las cosas no pasan. Le estás quitando su gloria a Dios. Ahora, les voy a hacer una propuesta de por qué creo y por qué creo que hay una enseñanza para nosotros respecto a por qué fue irreverente y temerario Usa. A ver, ¿quién me lee lo que dice ahí? No con el santo, no con los santos. Dice, el peligro de la familiaridad con lo santo. Cuando nos volvemos demasiado familiares con lo santo, corremos el riesgo de tratarlo con ligereza. Fíjense, les decía que hay un punto que necesitamos tener presente. Usa era hijo de Abinadab. Cuando los filisteos regresan el arca del pacto, después que los atarantaditos que la reciben a la estilo Indiana Jones, les llama la atención ver qué hay adentro y se les ocurre asomarse y mueren ahí muchísimos. Después de eso la recupera y termina en casa de Abinadab. Vamos a leer solo un comentario chiquitito en 1 Samuel 7, 1 y 2, por favor, ayúdenme. Y nos va a dar una pista. A ver, Diego, ayúdame. 1 Samuel 7, 1 y 2. Vinieron los de Kiriat Jearim. y llevaron el arca de Dios y la pusieron en casa de Abinadab, situada en el collado, y santificaron a Eleazar su hijo para que guardara el arca de Dios. Y esto terminó. Desde el día que llegó el arca a Kiriat Jearim pasaron muchos días, 20 años, y toda la casa de Israel lamentaba en pos del Señor. Estuvo 20 años. Otra vez estás picando. 20 años. Pasa si quieres el teclado por acá. Pasaron 20 años que Abinadab tuvo el arca del pacto en su casa. Es muy probable que cuando recién llegó hubo fiesta, hubo pachanga, todos la veían y se maravillaban, pero es posible que con el paso del tiempo esta reverencia, este asombro hacia lo santo se fuera desvaneciendo. Entonces, ¿recuerdan esta historia que les he platicado del kiosco en las cataratas del Niágara? ¿Sí se acuerdan que no? Se los voy a platicar muy rápido. Un amigo mío, ambos siempre nos gustó mucho Canadá, él tuvo la oportunidad de hacer un intercambio en Canadá y estuvo unos meses allá, y la familia que lo recibió un día lo llevó a las cataratas del Niágara. Y él platica que cuando él llegó a la barandilla de la orilla del lado canadiense, que es mucho más impactante que el lado estadounidense, dice que se quedó así asombrado, viendo todo, percibiendo el sonido, la brisa, todo, ¿no? Las barcacitas que van ahí abajo, la dimensión. Dice que se quedó así y que en su mente vino la canción de Cuán grande es él, ¿no? Dice que de repente, cuando se dio cuenta que ya sus piernas como que le dolían, como que se volteó, y ya la familia que lo había llevado ya estaban terminando de comer. Y lo que le dijeron es que llevaba como 4 horas ahí, parado viendo la majestuosidad de las cataratas del Niágara. Y él ni cuenta se dio del tiempo que pasó por lo impresionado y maravillado que estaba. Porque además era algo que anhelaba, ¿no? Y era algo que venía deseando ver hace mucho tiempo. Entonces después entró a una tienda de souvenirs de ahí del Niágara, y esta tienda, pues a propósito, era de cristal,
pero por el mismo como salitre de la brisita que va cayendo, pues estaba pues todo sucio el vidrio, de tal manera que no se veía. Entonces él se acerca con el tendero y le dice, ¿por qué no están limpias las ventanas? Y el cuate le dice, ¿no, para qué? Pues yo me imagino lo que sería trabajar aquí, tener eso todos los días aquí, o sea, ver esa vista. Y para el cuate fue así como, pues sí, pues ahí están, y ahí han estado siempre, ¿no? Como para qué. Entonces él me lo platicaba, yo cuando lo escuché pensé, dije, Dios mío, somos horribles, nos acostumbramos a lo que sea. De tal manera que puede estar ya sucio el vidrio de esa visión maravillosa y no nos importa. Yo creo que ellos terminaron viéndolo casi como una pieza más de su casa. Ya era familiar para ellos. No tanto como el símbolo de la misma presencia de Dios ya en su hogar. Porque además no lo dice exactamente de Abinadab, pero lo dice de Obed-Edom, que su hogar fue bendecido y prosperado. No dudo que también el hogar de Abinadab lo era. Pero cuando nos volvemos demasiado familiares con lo santo, con la iglesia de Dios, con el tiempo de escuchar la palabra, con la Biblia misma, con la oración, corremos el riesgo de empezar a tratarlo con ligereza y con irreverencia. Yo creo que nuestra oración, nuestra adoración, el cantar, y yo se lo decía en la mañana a Georgie que estaba todo que no quería venir, yo le decía, ¿no quieres ir a cantarle al Señor en la iglesia? Y me decía, no quiero ir a cantar a Dios en la iglesia. No. Sí. Y lo pensé, dije, es que es algo que para él es súper común. Y ayer en la reunión de matrimonios hablábamos respecto al aprecio que tienen los hermanos perseguidos que no tienen la libertad. Por un extracto de la Biblia, por ejemplo. O pensar, que ellos piensen poder cantar como nosotros a voz en boca, ronco pecho, con toda, es como increíble pensarlo, porque ellos tienen que cantar en silencio. Pero entre más familiar se nos hace, podemos perder el valor que tiene. Aquí puse una nota, dice, la familiaridad puede nublar nuestra percepción del carácter y de la santidad de Dios. Y está bien, o sea, en un sentido está bien el poder saber que podemos entrar confiadamente ante el trono de su gracia y podemos sentarnos en su regazo. O sea, no es falta de relación. El problema es cuando dejamos que la relación y la familiaridad comiencen a restarle reverencia, aprecio. Pues es lo normal. Ya sé que los domingos ahí van a estar en la congre, puedo ir o no ir, puedo llegar o no llegar, puedo llegar a la hora de los cantos o después, no pasa nada. Pero esa actitud en realidad ha venido como un resultado de ir perdiéndole el aprecio, la percepción de lo que significa el poder tener la comunión, por ejemplo, entre los santos, la comunión con Dios. Yo creo que eso fue lo que lo llevó a sentirse con toda la confianza de tocar un mueble de su casa. ¿Me explico? Y creo que eso es una condición bien triste de nosotros hoy. Por eso sentimos que podemos meter la mano en lo que se nos ocurra. Al cabo es Dios, el mismo Dios que conozco de hace 50 años. Vamos a leer otros dos pasajes. El primero está en Éxodo 3:5. Y el segundo, Hebreos 12, 28 al 29. Éxodo 3:5, nos lo sabemos de memoria, pero hay un comentario importante que quiero hacer ahí. ¿Quién lo quiere leer? No te acerques más, le advirtió el Señor. No importa, está bien la que tengas. La que tengas, está bien. No te acerques más, le advirtió el Señor. Quítate las sandalias porque estás pisando tierra santa. Imagínense. O sea, esta nos la sabemos de memoria porque es parte del cuentito de Moisés. Déjenme decirlo así, ¿no? La zarza ardiente y hasta el dibujito, no quita el calzado. Pero lo que le está diciendo el Señor es cuidado. Estoy manifestando mi presencia aquí. El lugar en donde estás es santo.
¿Y qué implicaba el calzado? Mi mamá practica eso como japonesita en su casa, ¿verdad? Que no transita el resto de su casa con el calzado que trae de afuera. Porque es contaminación, es suciedad. Y uno podría decir, bueno, eso ya no aplica hoy. Sí, lo entiendo. Pero el concepto que necesitamos acordarnos es la presencia del Señor. Y todo lo que tiene que ver con el Señor está rodeado de la hermosura de su santidad. Hebreos 12, 28 y 29, por favor. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. ¿Es el Antiguo Testamento? Y fíjense qué bonito empieza diciendo. Tenemos esta libertad, esta autoridad, esta capacidad de servir al Señor. Pero hagámoslo, dice, con temor y, déjame hacer la pausa suficiente, y reverencia. No es irreverencia, ¿no? Sino también reverencia. Porque nuestro Dios, hoy, el Dios del Nuevo Testamento, para quienes creen que es diferente al del Antiguo Testamento, es fuego consumidor. No nos presentemos delante del Señor de manera irreverente y casual. Sí familiar, sí creo que tenemos la libertad de los que le dicen al Señor papá o papito, está bien. Yo no lo hago, pero hay quienes lo hacen y está bien. Siempre y cuando no olvidemos quién es nuestro Dios y dónde está sentado en su trono y la autoridad y la reverencia que merece y temor, que sí es temor de miedo, no es nada más de respeto, sí es temor de miedo, pero santo y que invita a una relación, no solamente a pasar de lejitos. ¿Qué piensan de la propuesta que les hago de por qué es que hay un trasfondo más grande de por qué metió la mano? Creo que hubo un menosprecio a lo que implicaba la presencia del Señor. Ahora, USA. ¿Saben qué quiere decir USA? El nombre USA. United Zombies of America. Ah, no. A mí me voló la mente cuando yo supe lo que significaba USA. ¿Tienen una idea? ¿Un lucky guess? USA quiere decir fuerza. ¿Qué tal? A mí se me hizo así como, me explotó la mente. USA quiere decir mi fuerza. ¿Alguien conoce el personaje mitológico de Sísifo? Yo sé que Noé sí, alguien más aparte de Noé. Sísifo. A ver, Noé, platícales rápido. Platícales rápido la historia de Sísifo. Tenía como castigo que subir una piedra pesada, que implicaba mucho esfuerzo, mucho sufrimiento, y al llegar a la cima la volví a rodar porque tenía que volver a repetir el mismo patrón. Así es. Sísifo es una visión de una historia de un rey de Éfeso, si no mal recuerdo, por ahí de Grecia, que era muy picarón, digamos, y entonces se supone que Zeus le pone el castigo de cargar esta piedra y cargarla cuesta arriba en una colina, con todo lo que eso implicaba, solo con el fin de que ésta volviera, al final del día, volvía a caer hasta el principio. Así es. Entonces, USA nos recuerda el tema de la fuerza humana. ¿Se acuerdan que les ha hecho que pusieran un pin en la expresión de que sustenta o sostiene? Este esfuerzo humano es algo que no sostiene, no sustenta.
yo creo que esto de que el nombre de Usa significa fuerza añade como un nivel todavía más a esta enseñanza. No es como coincidencia. Usa en este sentido representa la actitud del esfuerzo humano. Y el esfuerzo humano es algo muy alabado y muy reconocido. Pero el problema es que el esfuerzo humano nos tienta a confiar en nuestras propias capacidades, en nuestra propia prudencia, como leíamos ahí. Aún para cumplir la obra de Dios, porque insisto, Usa no estaba haciendo otra cosa que no fuera ir haciendo esta labor de cuidar el arca de donde Dios manifestaba su presencia. No era algo ajeno a Dios. Dios no se enojó con Usa porque estaba cuidando otros dioses, que también habría sido otra razón tal vez de que Dios se enojara con Usa. Pero él estaba queriendo hacer lo que era correcto delante de Dios, pero en su propia razonamiento, en su propia capacidad, en sus propias fuerzas. Es una frase que usamos muchísimo. Aquí se puso una nota, dice, cuando Usa extendió su mano para sostener el arca, lo hizo desde la fuerza, pero no desde la obediencia, ni el temor reverente a Dios. El esfuerzo humano, aunque parezca útil y necesario en ciertos momentos, nunca, hermanos, esto que nos quede bien claro, nunca va a sustituir la dependencia total que tenemos del Señor. Lo que único que va a pasar es esto del Sísifo, ¿no? Sísifo. Vamos a repetir el mismo camino una y otra vez. Y ve ahí puse una versión que ya se ve que está todo musculoso, no sé si lo alcanzan a ver. Porque ya quisiera el Noechón estar así. Y tal vez las primeras veces estaba más flaquito y ya ahí después de varios meses, imagínense nomás qué ejercicio. Y seguramente cada vez estaba más, fue así trabadísimo y fuerte. Pero eso no le iba a servir absolutamente de nada. Cuando nosotros confiamos en nuestra fuerza, en nuestras propias capacidades, esto nos va inevitablemente, yo puse aquí en mi nota, nos hace correr el riesgo, pero creo que inevitablemente nos aparta del propósito de Dios en la experiencia. Y porque terminamos obrando diferente a como Él quiere obrar. Por eso me gusta mucho esa frase que dice, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. O sea, la manera en la que nosotros reaccionamos no va a obrar de acuerdo al pensamiento de Dios. No es nuestro esfuerzo. Y vamos a leer 2 pasajes más y ya vamos a concluir con nuestras consideraciones. Recuerdo lo que tu papá nos comentaba ya los sábados hace años, ¿no? Que hablando del sacerdocio, que antes de entrar por un lugar santísimo se tenían que limpiar el sudor, y eso representaba el esfuerzo y era abominable, ¿verdad? Sí, dice así literal, si rodaba una gota de sudor, caían muertos. Y de hecho, después se instituyó la forma de ponerles esta cuerda atada al tobillo porque los sacaban arrastrando del lugar santísimo porque tiro por viaje caían muertos. Todo tenía que estar para no sudar. Sí, el esfuerzo humano es algo que Dios aborrece en ese sentido, porque podemos entender a Dios diciéndole a Josué, esfuérzate y sé valiente, sí, pero esfuérzate en la gracia, dice el apóstol Pablo, ¿no? Por eso Pablo dice, no corro sin un propósito. Así es. Sí corro, pero Sí, y sí me preparo y sí estoy, pero no es porque estoy dependiendo de mi propia fuerza. Zacarías 4:6 y Salmo 127:1. Ya nada más faltan 2 diapositivas. Sosténganse ahí conmigo. Esfuércense. Sí. Zacarías 4:6 y Salmo 127:1. Échenle ganitas, como le digo a mis hijos. Entonces respondió y me habló diciendo, esta es palabra de Dios a Zorobabel que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho el Señor de los ejércitos. Así es, y nos encanta cantarlo, ¿no? No es con espada ni con ejército, más con su Santo Espíritu.
Sí. Pero fíjense, dice, no con fuerza, no con ejércitos ni con fuerza. ¿Y cuál es nuestro pensamiento y nuestro razonamiento lógico? Es que si no es así, no hay otra manera. No se puede. Y Dios dice, pues, ¿qué crees? Es con mi espíritu. Salmos 127, 1. Este es algo que yo oro todos los días con el Señor. Si Dios no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Dios no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Así es. Ese camino no sostiene nada. Y como lo hemos compartido en una experiencia que tuvimos con mi esposita, ¿no? Como Dios diciéndote, ¿quieres? ¿Quieres llevarte la carguita? Órale. Y yo digo, no, gracias. Y este es un principio que ya no sabemos y es importante. La obediencia es mejor que las buenas intenciones. Cuando intentamos servir a Dios a nuestra manera en lugar de a su manera, podemos caer en el error de Usa. El problema principal de Usa no fue solo el acto que cometió de meter la mano. Que si uno ve la escena, insisto, solo la escena es como, ¿y por qué Dios se va a enojar de eso? Al contrario, vamos a darle un premio. Creo que viene desde la desobediencia de David al no seguir las instrucciones de Dios, de cómo se debía de transportar el arca. Y cómo es que Usa actúa en desobediencia. Y este es un principio que ya no sabemos, por ahí vayan buscando, por favor, 1 Samuel 15, 22. Y Juan, el Evangelio según Juan 14, 15. Pero 1 Samuel 15, 22, váyanlo teniendo ahí a la mano. Dios valora más la obediencia que los sacrificios o las buenas intenciones. Y por eso necesitamos tener mucho cuidado. 1 Samuel 15, 22. ¿Quién me ayuda? Así es. ¿Qué hizo Saúl sin ofrecer sacrificios a Dios? Y le costó el reino, le costó el respaldo de Dios, la presencia del Espíritu, y si le vamos buscando, la salvación. Una cosita. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Juan 14, 15. Principio clave y así, condensadito, pero difícil de digerir si lo entendemos. ¿Quién me ayuda? Juan 14, 15. Si me aman, guarden mis mandamientos. Ven tanto para eso. Si me amen, guarden mis mandamientos. Si me aman, guarden mis mandamientos. Y Jesús dijo, son mis amigos y hacen lo que yo les digo. Nadie puede ser mi discípulo si no se niega a sí mismo, no aborrece todo lo que tiene que ver consigo y me sigue. Ciertamente obedecer es mejor que los sacrificios. No se trata de que las cosas se hagan, hermanos, solamente. Se trata de que se hagan honrando al Señor. Ahora, ya hablamos de la enfermedad. ¿Cómo podemos evitar el complejo Usa? ¿Recuerdan cómo se llamaba el lugar que a mi querido Noé le dio como gracia un poquito? La muerte de la fuerza es perezusa. Qué interesante, ¿no? La brecha o la ruptura de Usa, que quiere decir la muerte de la fuerza o el quebrantamiento de la fuerza. De perecer. Pérez es morir o hacer brecha o romper o quebrantar, herir de muerte. Entonces si juntas Pérez Usa y estamos hablando que Usa es mi fuerza, estás hablando de
el quebrantamiento de tu fuerza. Este nombre que termina poniéndose al lugar donde muere Usa, realmente como que encapsulara una verdad espiritual muy fuerte que quiero que nos llevemos para este año y para nuestra vida, muy, muy, muy grabado. Nuestras fuerzas no son suficientes y solo nos van a llevar al fracaso y a la muerte espiritual si nos basamos en ellas solamente. Dice Hebreos que sin fe es imposible agradar a Dios. Y conocidas son las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Y se oponen entre sí, dice el apóstol Pablo. Dios no necesita tus fuerzas, no las necesita, las usa. Ahora sí que usa con eso. Pero no las necesita. La muerte, sí, la muerte de Usa simboliza el fin de la autosuficiencia, el fin del autorrazonamiento, el fin de la ofensa a Dios por creer que Él necesita que nosotros actuemos. Y es un llamado a depender completamente del poder de Dios. Déjenme nada más. Ay, no, estoy al revés, ¿verdad? Sí, mis notas son las súper poderosas y secretas. ¿Qué está? Ah, está, ok. Me gustaría que leyéramos un par de pasajes más que ya no sabemos, pero híjole, como siempre les digo, para mí no es gravoso y para todos es más seguro. Segunda de Corintios 12:9 y Proverbios 14:12. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Amén. Proverbios 14:12. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Y les voy a leer esta última nota para que sea más textual. Dice, el complejo Usa ocurre cuando creemos que Dios depende de nosotros, cuando tratamos lo santo con irreverencia porque se ha convertido en familiar, o cuando desobedecemos pensando que nuestras buenas intenciones lo compensarán. Y podemos pedirle al Señor que Él nos dé otra vez este temor reverencial que a Él le agrada. Y recordar esto que leíamos ahí de Zacarías. No es con esfuerzo, no es con recursos. Porque decimos, sin recursos, sin esto, no se va a poder hacer. Y eso no nada más le da risa a Dios, sino le ofende. Porque le estamos diciendo que Él no es suficiente. Muy bien, mis hermanos, pues eso es lo que les quería compartir respecto al complejo de Usa, para que se lo aprendan de memoria. Complejo de Usa. ¿Hay algo más que quieran comentar, mis hermanos? Agregar, preguntar, añadir. Adelante, amigo. O sea, sí, pero no.
Ujú. No conocemos bien cómo es que tenemos que ayunar. ¿No? Muchas veces podemos equivocarnos al momento de ayunar, pensando que con eso Dios va a obrar en lo que necesitamos. Sí, como si fuera a ganárnoslo, ¿no? Pero realmente el ayuno pues lleva una relación con Dios, un espacio que tenemos que tener. Por eso yo creo que se han establecido muchas formas de ayunar, Mm. porque conforme vamos en esta vida caminando, pues hay más labores, hay más actividades, hay más formas, y entonces nos abrimos de diferentes maneras. Entonces, sí creo que necesitamos tener muy claro qué sí y qué no con nuestras emociones. Parece que me voy a contradecir, pero síganme un momento. El problema no es el esfuerzo, es la soberbia que hay detrás de ello, la meritocracia que se conoce, ¿no? Es decir, el sentir que por lo que hago me gano lo que recibo, pensando en el ayuno. Que yo muchas veces, hablando del ayuno, les he dicho, no es una huelga de hambre. O sea, no es como, ahora no como hasta que me respondas, ¿no? Como queriendo torcerle el brazo a Dios, ¿no? Tiene que ver con algo mucho más profundo en nuestra comunión con Él. Nada que ver. Y es un esfuerzo. Y es un esfuerzo a nivel de nuestro cuerpo, de nuestra carne, si quisieras que lo dijera así. Pero no está surgiendo de nuestra carne, no está surgiendo de este deseo de ganar, o no debiese, ¿no? De ganarse y todo. Por eso es tan interesante cuando van los discípulos de Juan a decirle a Jesús, pues nosotros ayunamos, ¿no? Y los fariseos nos ayunan y tus discípulos no. Evidentemente les pesaba mucho, ¿no? Buscando algo. No, el pecado no está en que nos esforcemos en pararnos temprano, en que vayamos la milla extra, en que demos hasta que nos duela, ¿no? Todo eso en realidad es correcto. El problema es cuando la actitud, o sea, el asunto está donde no confiamos en el Señor, que es lo que platicábamos ese día cuando cenábamos, ¿no? Que yo les decía, el problema con Usa es que lo que le dijo a Dios en su acción es, tú no eres suficiente. No confío en ti. Por eso muchas veces hay cosas que no dejamos en manos de Dios porque no confiamos en que Él va a obrar de la manera que se necesita. Ahí es donde está el problema. Ahora, ¿en qué sí somos llamados a esforzarnos? En lo que Él nos ha llamado a esforzarnos. Hay principios que ya están, los que dejamos a un lado. Como que les he dicho muchas veces de los medios de gracia, ¿no? Las disciplinas espirituales, que son cosas que necesitamos ejercitarnos, que no nos son fáciles en nuestra carne, el leer, el orar, la comunión, el aguantarnos, sobrellevarnos los unos a los otros, perdonar, insisto, todas esas cosas no son naturales, nos cuestan trabajo y necesitamos esforzarnos, eso no es el problema. El problema es que yo sienta que a través de eso voy a lograr algo que Dios no está logrando hacer en mi vida o en la de los demás. Ahí es donde incide el problema, en quitarle su gloria, el decir hago esto, pero al final tú recibes la gloria. Por eso me encanta lo de los 24 ancianos que se quitan sus coronas y se las ponen a Jesús como diciéndome, tú me diste este reconocimiento, es tuyo. ¿Yo qué? No tengo ningún reconocimiento. Esa es la visión de cuando ellos lanzan sus coronas a los pies de Jesús, diciendo esto que me diste de reconocimiento es tuyo. Es eso. Y vaya, Dios los puso ahí con sus tronos, ¿no? No solo está el trono de Dios en sus tres partes en el cielo, sino están los 24 tronos ahí. Y ellos dicen, no, aunque tú nos reconozcas, no es para nosotros. De ahí el famoso, no a nosotros, oh Dios, sino a tu nombre. ¿No? Ahí es donde está la clave del esforzarse para el Señor, en lo que Dios nos ha dicho. Ahí sí, hasta que ya no podamos más, ¿no?
El asunto es cuando nosotros actuamos de acuerdo a las circunstancias, a nuestro razonamiento, y sobre todo la clave es esta, la irreverencia ante la presencia de Dios en su iglesia, en lo que sea que hagamos. Así es. ¿Algo más, hermanos? Bueno, si no hay nada más, vamos a orar para despedirnos. Señor y Dios, te rogamos, así como en su momento el salmista te decía, vuélveme el gozo de tu salvación, yo te ruego, también vuélvenos este temor reverencial a nuestro corazón, Señor, respecto a quién eres tú. Que así con la confianza que podemos hablar contigo y sabernos tan amados, tan cercanos, tan familiares, no perdamos de vista lo maravilloso que es tenerte como Dios. Que seas el Dios de nuestra vida. Perdónanos, Dios, por cuántas veces hemos metido las manos interviniendo fuera de la fe, fuera de la esperanza, del confiar en ti, Señor. Cuántas veces nos hemos sentido indispensables, innecesarios. Cuántas veces hemos sentido que si nosotros no actuamos no se van a hacer o no se van a hacer bien las cosas. Perdónanos, Dios, porque hemos sido soberbios, hemos sido arrogantes, irreverentes, temerarios, como lo reclamaba Sausa. No queremos que haya ese reclamo sobre nosotros. Danos sabiduría para caminar así con valentía, así con decisión, con firmeza, con convicción, pero siempre con este temor reverencial, como nos enseñó nuestro Señor Jesús, delante de ti, Señor. De tal manera que este año que inicia y que tú nos regalas podamos caminar con plena certeza de fe, honrándote en todo y que tu corazón sea satisfecho y no sea, Señor, de ninguna manera por parte o por causa de nosotros ofendido, Dios. Guárdanos de ofenderte en quién eres tú. Y gracias nuevamente por este tiempo y tu palabra y gracias por lo que pudimos considerar esta tarde ya. Ponemos todo en tus manos en el precioso nombre